Bienvenidos a su canal Arte con Todo. En los primeros videos de esta serie pudieron darse cuenta de la religiosidad, respeto y ética de la mayoría de los hindúes. Debo confesarles que es todo lo contrario a los patrones de comportamiento que están siguiendo en muchos países la mayoría de los empleados oficiales con su falta de ética y corrupción, y la mayoría de los jóvenes con su afán de enriquecimiento rápido sin importar lo que deban hacer. La filosofía y espiritualidad hindúes, especialmente a través del Sanatana Dharma, o sea, el camino eterno, han moldeado durante milenios una forma de vida que trasciende lo religioso y se manifiesta en la conducta cotidiana, la ética social y la relación con el entorno. En general, la mayoría de los hindúes tienden a vivir con una fuerte conciencia del Dharma, es decir, el deber moral y espiritual que cada persona tiene según su rol en la vida. Esto se traduce en comportamientos marcados por el respeto a los mayores, la hospitalidad, la búsqueda de la armonía y la no violencia, o sea, la ahimsa, tanto hacia los seres humanos como hacia los animales y la naturaleza. La espiritualidad no se limita a los templos o rituales, impregna la vida de todos los días. Muchos hindúes practican la meditación, el yoga o recitan mantras como parte de su rutina, no solo como una práctica personal, sino como una forma de contribuir al equilibrio colectivo. La idea de que todo está interconectado fomenta una actitud de compasión y tolerancia hacia los demás. En la sociedad esto se refleja en una tendencia a valorar la comunidad, la familia extendida y la cooperación. Aunque la India moderna es diversa y compleja, estos principios siguen siendo una brújula ética para millones de personas. Pero entrándonos un poco ya en las expresiones artísticas que ya empezamos a ver en la ciudad de Agra, quiero resaltar el arte llamado Pachikari. Es una forma de arte decorativo que consiste en tallar delicadamente la superficie del mármol blanco u otra piedra, para luego incrustar en esas ranuras que le hicimos al mármol pequeñas piezas de piedras preciosas o semipreciosas como el lapislázuli, el jade, onix, cornalina, ágata o malaquita, es lo más frecuente. Ahora que menciono todas estas piedras, recuerdo que muchos de ustedes no saben cómo identificar estos minerales si se los llegaran a encontrar. Así que aprovecho para recordarles que el canal Arte con Todo se sostiene económicamente con la venta del libro Minerales, cómo identificarlos, que lo vendemos a través de amazon.com. Para todos los que quieran contribuirnos, les dejo el enlace en la descripción del video. Volviendo a la técnica del Pachikari, las pequeñas piezas de piedras semipreciosas se colocan formando motivos florales, geométricos o caligráficos, creando un efecto visual de gran riqueza y profundidad. Aunque tiene sus raíces en técnicas persas e italianas, como el pietratura florentino, por ejemplo, el arte Pachikari alcanzó su máxima expresión en la India durante el reinado del emperador Shah Jahan en el siglo XVIII, especialmente con la construcción del Taj Mahal. Ese mausoleo majestuoso es uno de los ejemplos más sublimes de esa técnica. Sus muros están decorados con intrincados diseños florales hechos con piedras incrustadas que aún hoy conservan su brillo. A diferencia de la pintura o el relieve, el Pachikari es una fusión de escultura, joyería y arquitectura. Cada pieza es cortada a mano, pulida y colocada con una precisión milimétrica. El resultado es una obra que no solo se ve, sino que se siente. Es como una sinfonía de textura, color y luz. Hoy en día esta técnica sigue viva aquí en Agra, donde artesanos herederos de esta tradición continúan creando desde pequeñas cajas hasta mesas y paneles decorativos. En todos los casos, el arte no era un fin en sí mismo, sino un medio para lo sagrado. Cada escultura, pintura o templo era una forma de meditación, una ofrenda, un puente entre lo humano y lo divino.
Aquí mismo en Agra también quedamos asombrados con una depurada y minuciosa técnica de tejido con hilos de seda que desafortunadamente no recuerdo el nombre, pero pongámosle como que sea un bordado alquímico sobre terciopelo. Y digo alquímico ya que consiste en colocar un lienzo en un marco. Luego se asegura sobre él el terciopelo que se va a tejer. Luego, con un papel mantequilla, hago el dibujo, el motivo, los motivos que voy a tejer del tamaño que deseemos. Se va delineando ese dibujo con una fina aguja, todo, para a continuación, con la transferencia del diseño, empleando una mezcla de querosene, tiza y espuma, traspasar el diseño a la superficie del terciopelo. Antiguamente se hacía esta técnica y se conocía como pouncing, donde se perfora un patrón, se aplica un polvo fino como carbón pulverizado, se espolvorea sobre la plantilla y así se transfiere el diseño. Es más o menos lo mismo, ¿ya? En algunos talleres, especialmente en Asia, se han adaptado estos métodos con materiales locales como el terciopelo y pigmentos caseros para lograr unos efectos espectaculares. No puedo continuar este video sin antes solicitarles que compartan nuestros videos y que los que se hayan suscrito al canal ya deben estar inscribiendo un número de 3 cifras en la sección de comentarios para participar en el sorteo de la próxima escultura. Voy a aprovechar este video para explicarles también un poco el ritual de los matrimonios que nos tocó observar y compartir aquí en la India y nos llamó muchísimo la atención porque es totalmente diferente a las costumbres occidentales. Antes que nada, recuerden que comparativamente con el resto del mundo, India, con sus casi 1.500 millones de habitantes, tiene una de las tasas más bajas de divorcio, siendo solo del 1%. El ritual de un matrimonio tradicional en la India es una ceremonia que no solo une a dos personas, sino a dos familias, dos linajes, dos castas, dos destinos. Todo inicia mucho antes del sí acepto. Los astrólogos familiares consultan las estrellas para elegir la fecha del matrimonio, la compatibilidad entre la pareja y la calidad de la relación. La astrología electiva se utiliza para seleccionar fechas propicias para el matrimonio. Se busca que los planetas estén en posiciones favorables, como tener a Venus en un signo que favorezca las relaciones, lo que puede contribuir a un matrimonio exitoso. También consideran los aspectos planetarios, la posición del Sol, la Luna y otros planetas en el momento del matrimonio puede influir en la atmósfera del día y en la durabilidad de la relación. Por ejemplo, se recomienda evitar fechas con aspectos tensos entre el Sol y Saturno, ya que esto podría traer desafíos a la unión. Predicciones del matrimonio. A través de esa carta astral se pueden hacer predicciones sobre el momento y la naturaleza del matrimonio. Esto incluye la identificación de doshas. O sea, ¿doshas qué es? Es que cada persona alberga un dosha que representa su propia naturaleza como individuo. Son las energías básicas que poseemos y del equilibrio de esos doshas dependerá el estado en el que se halle la persona. Esos doshas pueden afectar la vida matrimonial y se considera muy importante en la cultura india. Aunque la astrología les ofrece muchas guías y predicciones, es importante recordar que finalmente cada persona tiene el libre albedrío para tomar decisiones que pueden influir en su vida amorosa. La astrología no es determinista y las decisiones personales también juegan un papel crucial en el éxito del matrimonio. En la India, esa carta astral es una herramienta muy valiosa en la planificación del matrimonio, ya que proporciona información sobre la compatibilidad y ayuda a elegir los momentos astrológicos favorables. Sin embargo, es fundamental equilibrar esas influencias astrológicas con las decisiones personales y culturales para lograr una unión exitosa. Una vez fijada la fecha, comienza una serie de rituales que ustedes se van a quedar aterrados.
No es un solo día, son 4 días de celebraciones. El primer día es el haldi, o sea, en las casas apartes, en casas separadas, la novia y el novio son ungidos con una pasta dorada de cúrcuma, sándalo y agua de rosas. Este acto purifica, protege y embellece. Así, durante todo ese acto, los familiares disfrutan, ríen y manchan con cariño la piel de los novios. El segundo día es el Mendi y el Sanget. Las manos y los pies de la novia se cubren con intrincados diseños de henna, mientras las mujeres cantan canciones tradicionales. Esa noche ambas familias se reúnen para el Sanget, una fiesta de música y danza donde se celebra la unión que está por venir. El tercer día es el día de la boda. El novio llega en una procesión por toda la ciudad, viene montado a caballo o en un carruaje, acompañado por tambores y danzas. Es recibido por la familia de la novia con guirnaldas y dulces. Luego se dirige al mandap, que es un altar decorado con flores y telas, donde se va a celebrar la ceremonia. La novia entra a menudo velada, acompañada por su padre. En el ritual del Kaniatan, él entrega simbólicamente a su hija al novio, vertiendo agua sagrada sobre sus manos unidas. Luego viene el Vivaha Homa, donde se enciende el fuego sagrado. Alrededor de él la pareja se da 7 vueltas. El momento culminante llega cuando el novio ata el Mangal Sutra, un collar sagrado, al cuello de la novia y marca su frente con polvo rojo. En ese momento se convierte oficialmente en su esposa. El día 4 es ya la despedida y el renacer. Luego de la ceremonia llega el Bidai, uno de los momentos más emotivos, cuando la novia se despide de su familia entre lágrimas y bendiciones y se va hacia su nuevo hogar. Al llegar, realiza el Griha Pravesh, pateando suavemente un recipiente de arroz como símbolo de abundancia y bienvenida. Cada gesto, cada palabra, cada flor tiene un significado muy profundo. Es un ritual que no solo celebra el amor, sino la continuidad de la vida, la comunidad y lo sagrado. Adicionalmente a eso, es muy curioso porque nadie toma trago durante esos 4 días. Nunca vimos a nadie borracho, a nadie discutiendo, a nadie alegando. Es un comportamiento ejemplar. Espero que hayan quedado suficientemente ilustrados y que si aún no se han suscrito al canal, lo hagan ahora presionando el logo que indica esta flecha. Acompáñenos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.